Es muy interesante, ¿no? Todo este tema, tanto para nosotros, con las charlas que he tenido después, en los descansos y demás, como de preparar una charla así. La verdad que creo que es un aprendizaje para todos, ¿no? Bueno, primero quiero agradecer, ¿no?, a Carlos Dueñas, a Jorge, a Rafa por haberme invitado a dar esta charla, a poder dar esta charla sobre un tema que realmente a mí me apasiona, que es la metodología BIM, tanto difundirla como trabajar en ella. Y bueno, pues muchas gracias por todo. Eh, Me voy a presentar. Bueno, soy David Rodríguez Yagüe, soy BIM Manager de la empresa de Acciona en lo que es la línea de negocio de agua. Soy ingeniero técnico de obras públicas, así que aquí una charla para el colegio es como estar en casa. Y bueno, prácticamente en Acciona Agua todos los proyectos ya los hacemos bajo metodología BIM. Todos los modelos, todos los proyectos, realizamos documentación como la que vengo a explicar hoy, que es el plan de ejecución BIM, el BEP, y vemos la necesidad que hay de aplicar este tipo de documentos a una metodología, ¿vale?, a un proyecto. Entonces, he distribuido un poco la charla también. Realmente creo que no voy a dar algo nuevo, algo muy nuevo, porque hemos visto aquí que la ventaja es que parece que estamos todos muy alineados entre contenido, claridad y demás de un documento como el BEP. Quiero generalizar un poquito más lo que es la elaboración de un documento como el BEP. Y he distribuido, bueno, en tres partes, ¿no? Una introducción al BEP con ciertos conceptos básicos o teóricos, una estructura según la ISO 19650, porque bueno, creo que aquí en España, por lo menos, nosotros ahora estamos en un proceso de certificación y creo que tenemos una buena herramienta como la ISO que nos puede marcar, nos puede ayudar a los que no, tanto a empresas públicas como a empresas privadas, que a lo mejor no saben muy bien cómo empezar a elaborar esos BEPs, pues a elaborar un BEP en condiciones. ¿Y qué relación puede tener este documento con los clientes? Entonces, ¿qué es el BEP? Bueno, el BEP es el documento que establece los procesos, las estrategias y los requerimientos específicos, ¿no?, para la implementación BIM de la metodología en un proyecto, en cualquier fase del proyecto, ya sea fase de licitación, desarrollo, ingeniería, y nos ayuda a coordinar y gestionar eficazmente el intercambio de información, los roles, responsabilidades, ya que tanto los roles, las responsabilidades, todo viene incluido dentro de este documento. Por decirlo así, al final el BEP, bajo mi punto de vista, son como las reglas de juego que todos nos tenemos que acoger, tanto el cliente como las empresas contratadas, pues son las reglas de juego que nos tenemos que acoger. ¿Cuál es el objetivo del BEP? Bueno, el objetivo es que el adjudicatario principal, el contratista principal, pues coja toda esa información que tiene de IR y seleccione, haga una selección de todo lo que va a ser alcance en ese proyecto y con los equipos de entrega, pues cumplir el EIR. Es decir, al final nosotros entendemos que el cliente o el adjudicador, perdón, tiene unos requerimientos generales y en cada proyecto pues se tiene que llegar a cumplir ciertas especificaciones. Pues el BEP va a marcar esos alcances, ¿no? Entonces, de cierta manera va a transparentar un poco todos los procesos. Bueno, ¿qué es lo que nos ha pasado? Aquí ya lo están comentando todos. El BEP se supone que es un documento contractual. Yo la experiencia que tengo es que nunca hemos incluido un BEP como un documento contractual. Siempre es un documento que está ahí, nosotros lo hemos generado, se genera, se comparte, pero al final se aparta y se queda ahí, ¿no? Se queda un poco abandonado en un cajón. Bueno, no abandonado en un cajón, siempre se hace referencia a él, pero al final nunca se actualiza y siempre también se habla de que el BEP es un documento vivo, ¿no? Aquí ya el 1 de abril, o sea, ya la administración pública, todos los proyectos mayores de 5 millones de euros van a tener un desarrollo BIM. Entonces también entendemos que esa situación de que un BEP se queda ahí, eso ya es un documento contractual, entendemos que va a entrar como esa parte de documento contractual, pues vamos a revertir esa situación, vamos a confiar que el BIM sea una regla en la que se tenga que ir actualizando y teniéndolo en cuenta, ¿vale? ¿Qué debe garantizar el BEP?
Bueno, es que es lo que estamos hablando, ¿no? Al final, claridad. Claridad de las acciones, la colaboración y eficiencia de implementación BIM a un proyecto. Esto nos ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Me preguntan, y en los foros también se mueve la pregunta de ¿qué extensión puede tener un BIM, un BEP? 8 páginas, 10 páginas, 30 páginas. Hombre, los proyectos son muy diferentes, ¿no? No es lo mismo a lo mejor elaborar un BEP para un edificio pequeño que elaborar un BEP, pues como por ejemplo en nuestro caso, plantas industriales enormes, ¿no? No importa la extensión que pueda tener, si es mucho o poco. Yo creo que lo más importante es garantizar una claridad y ser muy conciso en la información que se da. Estaban comentando por aquí mi compañero Sergio que en muchos de los webs que se ven hay mucha información adicional que no va a ningún sitio, efectivamente. Yo creo y defiendo que el web tiene que ser lo más ajustado posible a la realidad, ¿no? Entonces debe garantizarnos esa claridad y esa transparencia de estas acciones. Y sobre todo, para mí, algo que es importante, que debe identificar los roles y las responsabilidades implicadas en cada tarea. Es decir, saber a quién te tienes que dirigir en cada momento. A veces en los proyectos, y siempre hablo un poco desde mi experiencia, de los proyectos que son grandes, hay mucho cambio de personal. Al final llega un momento en el que no sabes a quién dirigirte, ¿no? ¿Por qué? Porque el BIM Manager ha cambiado, los coordinadores han cambiado, tú tienes un papel donde te dice es una persona y esa persona ya no está. Entonces, tenemos que garantizar que esa actualización de estos documentos se lleven a cabo. ¿Por qué he elegido la ISO 19650? Pues lo acabo de decir, ¿no? Quizá yo creo que en España estamos muy alineados todos con la certificación, estamos intentando muchas empresas certificarnos bajo la ISO 19650 y creo que tiene una estructura bastante decente para seguir, para elaborar un BEP en condiciones. Es una ayuda más. A ver, plantillas de BEP hay muchas, ¿no? La Building Smart pues está contribuyendo a las directrices para la elaboración de un BEP. Tenemos también la American Institute Architect. Nosotros hemos tenido que basar algún BEP por proyectos que tenemos internacionales en otros estándares. El Comité Europeo de Normalización. Después tenemos plataformas como Plannerly, tenemos la conocida Penn State University, que también tiene sus plantillas, que creo New Zealand Handbook también tiene sus plantillas. Yo me quiero centrar, como he dicho, en la ISO 19650 porque estamos en proceso de certificación, porque es la que más conocemos y la que más cómodo nos hemos sentido. No quiere decir que otras estructuras de web no sean útiles. Yo creo que todas van muy alineadas al final, pero esta para nosotros es más clara, ¿vale? Entonces, la estructura del web que marca pues se basa prácticamente en seis apartados, ¿no? Los roles de responsabilidad, estrategia de desarrollo e información, estrategia de federación, matriz de responsabilidades, métodos y procedimientos de la producción y mapa de softwares. Como inicial, nosotros siempre empezamos con una información de proyecto. Al final siempre tenemos que saber qué proyecto tenemos. Al final esto también son metadatos, no es un papel solamente. Nosotros esto lo metemos dentro de nuestro modelo, son metadatos y lo actualizamos con metadatos, ¿vale? Esto también porque la ISO 19650 hace mucho hincapié en lo que es la información, ¿vale? Nosotros todo lo que podemos meter con metadatos y actualizar con metadatos lo intentamos hacer y creo que es el camino para tener una fuente de información fiable. Entonces, el primer paso que nosotros siempre hacemos es la información del proyecto. Nombres propuestos y datos de contacto. Pues esto es lo que comentaba un poco antes. Nos ha pasado nosotros tenemos proyectos que son 2-3 años de proyecto y hay muchos proyectos que son así, o más largos todavía. Cambia mucho la gente, puede cambiar mucho la gente involucrada dentro de un proyecto, las responsabilidades incluso de las empresas. Entonces, a mí me ha pasado de recoger un BEP de hace un par de años y ver que la empresa que aparece en el BEP ya ni siquiera está involucrada en el proyecto. Ocurre. Nos ocurre a nosotros, yo creo que nos ocurre a todos. Quería hacer un pequeño apunte aquí porque, Evelio estaba comentando antes el tema de los BEPs, ¿no? Esto recordando un poquito que tenía en mente hablar un poco de lo que es un BEP contractual. Bueno, al no ser un BEP contractual, yo tenía un poco miedo de decir, a ver si seremos los únicos que nos pasa esto. Bueno, Evelio, gracias por confirmarme que no somos los únicos.
Nosotros hemos visto, no somos los únicos, es decir, no nos ha pasado que nos hayamos olvidado, quiero dejar claro, no nos hemos olvidado en marcar la casilla, simplemente que hemos acudido a licitaciones donde nos pedían eso. Oye, si vas a hacer el modelo en BIM, marca la casilla sí, y si no, marca la casilla no. Y son 30 puntos, 15 puntos, 20 puntos, lo que sea. Pero creemos que eso no puede ser así. Entendemos que esto se tiene que oficializar de alguna manera mucho, mucho mejor, ¿no? O sea, que al final mucha gente hace un modelo BIM, clica que sí y después presenta un plano 2D. Nosotros ya de por sí todos los proyectos que hacemos son todo con metodología BIM por decisión propia, porque es necesario para nosotros, pero siempre clicamos la casilla que sí, seguro, ¿vale? Bueno, pues volviendo al tema, esto se tiene que ir actualizando, no se puede quedar perdido en el tiempo. La estrategia de desarrollo de información. Este es el segundo paso y quizá es uno de los más importantes, ¿no? La documentación a desarrollar, el MIDP y el TIDP. Estos son conceptos muy de ISO y quizá muy de BIM, porque a nosotros nos ha pasado que hablando después con gente que viene de antigua escuela, los llama de otra manera. Bueno, al final vemos necesario, ¿no? Tener dentro de un modelo, de un proyecto bajo metodología BIM, tener bien controlados las tareas que tiene cada parte de un proyecto. Nosotros estamos trabajando con muchas subcontratas que al final pues necesitamos saber los alcances de esas subcontratas, sus tareas y todo documentarlo pues con fechas y demás en un MIDP, ¿no? En un Main Information Delivery Plan. La información de condiciones existentes, las comunicaciones y periodicidad. Lo mismo, al final es lo que estaban comentando de cada cuánto nos tenemos que reunir. Tenemos que hacer reuniones semanales, quincenales. Al principio de los proyectos tenemos que dejar bien claro que cuando empezamos los proyectos a lo mejor tenemos muchos problemas de interferencias y tenemos que hacer reuniones casi semanales. Eso no quiere decir que sea así a futuro. A futuro a lo mejor tenemos que cambiar esas periodicidades a quincenales, mensuales, etcétera. Objetivos y metas a conseguir con el modelo BIM. Mitigar pérdidas de información, mejorar la planificación, trazabilidad de información. Yo creo que dentro de un BEPS tiene que haber un poco de ese objetivo de tener por qué estoy haciendo un modelo BIM. ¿Por qué? O sea, no tengo que hacer un modelo BIM porque me piden un 3D y ya está y lo entrego, sino tengo que tener un modelo BIM porque me va a servir. Como comentaba antes, nosotros ya utilizamos los modelos BIM porque nos sirven, porque los utilizamos. No podemos estar pendientes de esa pérdida de información o simplemente que hemos perdido esa acumulación de versiones anteriores, de versiones nueva, etcétera, ¿no? Tenemos que tener un objetivo de que ese modelo BIM sirva y tenemos que plasmarlo en el BEP. Los usos BIM. Bueno, los usos BIM, quizás esta es la parte que quería, como me comentaban, que hablara un poquito de la experiencia de obra. Quizá para mí uno de los usos BIM es la parte que diferencia, ¿no? En qué fase estamos trabajando. Y también es muy típico haber visto BEPs donde el uso ponían clic a todo, o a la mayoría de las cosas, ¿no? O sea, lo mismo te decían, bueno, estamos viendo las condiciones existentes y estamos viendo el mantenimiento a futuro de la obra. Y esta es una fase de licitación. Creo que tenemos que ser muy realistas con los usos. Yo creo que esto sí que es algo que, o como ha explicado también Sergio, es algo que bueno, en los últimos BEPs que se ven quizá ya está más definido, pero es cierto que tenemos que ser coherentes con esta tabla. Esta tabla ya todo el mundo la conoce, ¿no? Yo creo que no es necesario, estamos haciendo un proyecto de construcción o un as-build y hemos contratado a una empresa para que haga un as-build y nos ha hecho un BEP para hacer ese as-build, que nos está hablando a lo mejor de un análisis de sitio. Ya está hecha la obra, ya tenemos todo organizado. A lo mejor los usos de una planificación previa pues no son necesarios. Tenemos que ir un poco a la parte más práctica, ¿no? Y esto va también a lo de acotar un poco la información que tenemos en un BEP. La estrategia de federación. Con una estrategia de federación clara se definen mucho mejor las tareas. Esto va un poco de la mano del TIDP y el MIDP, ¿no? Al final, en proyectos distintos, dependiendo de qué tipo de proyectos, tenemos una atomización del modelo enorme. Nosotros hemos llegado a tener 400, 500 modelos por planta.
tenemos que tener una estrategia de federación bien clara, precisamente porque tenemos equipos de trabajo, que hay que definir esos equipos de trabajo y hay que organizarlos. Si tú no tienes una estrategia de federación clara, al final todos los equipos de trabajo no van a funcionar correctamente. Los trabajos simultáneos, ¿no? Lo que son los trabajos colaborativos que siempre estamos hablando, que bajo la metodología BIM, digamos que es un pilar fundamental, el trabajo colaborativo, funciona mejor cuando tú tienes unas estrategias de federación bastante claras y definidas. Cada empresa puede y debe definir su estrategia de federación. En los EIR a veces nos han venido, nosotros hemos visto los EIR de empresas públicas que nos proponen o nos obligan, por decirlo así, a hacer una estrategia de federación que no va acorde a nuestra especialización. Bueno, yo creo que cada empresa debe proponer, para eso también es un BEP, ¿no? Como decía, son las reglas de juego, la empresa pública, el cliente, el promotor, quien sea, puede proponer una cosa y tú propones otra que va a ser más acorde a tu experiencia y a tus equipos de trabajo. Otro pilar fundamental de la estructura de un BEP es la matriz de responsabilidades, la famosa matriz RACI, ¿no? Quién es responsable, quién es el aprobador, consultado, informado. Es cierto que yo no lo he visto en muchos BEPs, la ISO lo marca y nosotros lo estamos utilizando y creo que es necesario, precisamente por lo que decía, que tenemos que marcar de una vez por todas los roles y las responsabilidades de cada persona, ¿no? Este es un ejemplo, cualquiera de cómo se puede desarrollar esa matriz RACI, donde tenemos a la izquierda todas las tareas y arriba tenemos todos los roles o la gente implicada y quién es el responsable de cada tarea, ¿no? Es una matriz a la que tenemos que acudir. Nosotros acudimos mucho para saber a quién me tengo que dirigir, quién tiene la responsabilidad y con quién tienes que hacer una comunicación en distintas fases del proyecto. Métodos de producción de la información. Bueno, este es el día a día, ¿no? Este es el WIP, digamos, de nuestros proyectos. Es difícil decir que hay que hacer un web corto y conciso cuando tienes tantos conceptos, pero se puede hacer, ¿no? No estamos hablando aquí de definir uno a uno todos los flujos de aprobación que tenemos o o poner listas enormes de hitos de entrega, ¿no? Quizá lo que tenemos que hacer es tener esa documentación y hacer referencia a esa documentación. Aquí estamos hablando pues de definir, ¿no?, cómo van a ser esos flujos de aprobación, checks de calidad, las coordinaciones y los controles de cambio, cuándo y cómo se va, qué fechas o qué plazos tenemos para realizar cambios en los proyectos, en los modelos, cómo se va a compartir el modelo, qué fecha, cuándo se logran los hitos de proyecto, el alcance mínimo de información de los LOI, efectivamente, o sea, realmente aquí hay mucha teoría de los LOI, como bien han dicho. Nosotros somos más partidarios de definir, nosotros como empresa, qué LOT y qué LOI voy a aplicar. Hay mucha teoría sobre ellos, pero al final a veces se quedan o muy cortos o son muy indefinidos, ¿no? Nosotros somos más partidarios y yo creo que es totalmente lícito el decir, en 1000 yo te voy a definir qué va a ser el equivalente a 1000 LOT 300 o 350. No lo voy a llamar LOT 300, 350. Te voy a decir a qué voy a llegar cuando tengo que modelar válvulas, que tengo que modelar bombas, equipos mecánicos o una carretera o una barandilla. Te voy a decir a qué nivel de detalle y de información voy a llegar y a eso me voy a coger. Entonces eso deja claro un poco ese alcance que tienes tú para que ni el cliente te pida más y tú, bueno, pues puedas llegar cómodamente a ese alcance. El entorno común de datos, bueno, los entregables, obviamente, y el entorno común de datos. El entorno común de datos cada vez te está siendo más importante y la ISO también lo deja claro, ¿no? Tiene que haber un entorno común de datos fiable y factible. Aquí pongo el ejemplo de, no sé si conocéis, en Francia hay las entidades públicas han puesto a disposición de todas las empresas un CDE propio, hecho por las entidades públicas, CROGI se llama, ¿no? Cualquier empresa privada puede utilizar ese CDE
propio sin tener que desembolsar una cantidad de dinero enorme, como aquí, que bueno, ahora mismo no todas las empresas públicas, aunque según ya estoy viendo en estas ponencias, cada vez más empresas públicas quieren adquirir su CDE propio, pero al final es algo que ha recaído en nosotros, ¿no? Al final nosotros como empresa privada tenemos que hacer uso de nuestros propios CDE e invitar a la empresa pública a ese CDE, a ese entorno común de datos para adquirir esa información, ¿vale? Entonces, lo que tiene que ser es un entorno común de datos que nos permita trabajar pues como con los estados de información necesarios, que tengamos los apartados disponibles para alojar toda la información necesaria y definirlo, ¿no? Definir tanto qué CD necesitamos como el uso que se tiene que dar a ese CD. Y las normas de información de proyecto. Para nosotros también es importante definir, ¿no? Qué tipos de estándares vamos a trabajar, qué sistemas de clasificación, si vamos a trabajar con IFCs, OpenBIM, etcétera. Y el mapa de software a utilizar. Aquí también siempre tenemos el debate, ¿no? Bueno, el mapa de software a utilizar nos indica simplemente por saber en qué versión para evitar problemas a futuro. Para evitar problemas a futuro, y después yo soy partidario de que incluso, si bien cada vez estamos viendo más el tema del IFC y que cada vez más el cliente público o el adjudicador público nos está pidiendo que como entregable sea un IFC, yo soy muy partidario que también tengan que pedir los nativos, precisamente porque a futuro cualquier modificación que se pueda hacer de estos proyectos que se entreguen, pues puede ser un poquito más fáciles o más realizables, ¿no? No es lo mismo tener un plano en AutoCAD o un IFC que quizá no pueda editar o no sea tan fácil de editar, que tener el modelo nativo para poder editar y volver a rehacer un proyecto. Ya como parte final, es la redacción de la documentación web con el cliente y el equipo de desarrollo. Bueno, volviendo a la ISO, porque realmente ha sido como mi trabajo último año trabajar con la ISO. La ISO tiene tres figuras claves, ¿no? Es el adjudicador, que es el cliente, promotor, empresa pública. El adjudicatario principal, que sería la responsable que se adjudica ese contrato. Y los adjudicatarios, ¿vale? Lo que sería pues, el contratista principal, ¿no? El contratista principal me refiero al adjudicatario principal, etcétera. Ese símil. La ISO los llama así: adjudicador, adjudicatario principal. ¿Cómo se debería o cómo trabajamos nosotros con este documento? El EIR quizá es un documento que todavía no está en boca de toda la empresa pública, pero bueno, se parece mucho a lo que puedan llamar otras empresas que he visto aquí, como el manual BIM, ¿no? Generan como una información en la que tú te tienes que acoger para realizar tu web. Entonces, a partir de que el cliente o ese adjudicador elabore unos requerimientos de información, de intercambio de información decentes, el adjudicatario principal tiene que realizar es el BEP, ¿no? Tiene que realizar el BEP. A su vez, si tiene la necesidad de contratar adjudicatarios por alcances, es decir, nosotros, por ejemplo, no solemos hacer todas las partes de una planta, hay algunas partes que tenemos que subcontratar, pero tenemos que estar alineados con el EIR del cliente. Al final le pedimos a esos adjudicatarios que nos den ese BEP de esa parte y lo adjuntamos como una colección a nuestro BEP principal. Y ese BEP es el que se hace contractual con el adjudicador. Al final es lo que decía al principio, ¿no? Son las reglas de juego. Y al final es el adjudicatario principal el que es responsable de cumplirlo. Es la cabeza visible de cumplir ese BEP. Entonces, todo el BEP de los adjudicatarios se debe revisar, se debe aprobar también por parte del adjudicatario principal, adjuntarlo a su BEP y que vayas al adjudicador, ¿no? En fase de licitación, obviamente estamos hablando de pre-BEP también, pero en la fase ya nosotros más trabajamos con esta estructura en el que contratamos el BEP de los adjudicatarios.
¿Y quién tiene que elaborar este documento? Pues hombre, la ISO tampoco te habla de BIM Manager, porque realmente la figura de BIM Manager es una figura, pues, un poco, a mi juicio, a veces un poco comercial, pero bueno, es el BIM Manager al final. Todas las empresas tenemos contratados un responsable BIM, una persona que es experta en estas gestiones BIM y suele ser el responsable de la redacción de este documento. Y como conclusiones, pues bueno, lo he estado repitiendo un poco. Lo he estado repitiendo un poco a lo largo de la charla, ¿no? La claridad de los objetivos, establecer claramente los objetivos y el alcance del proyecto en términos de implementación BIM. El que yo presente un web de 500 páginas no hace un web mejor, y que tenga un web de 8 páginas tampoco hace un web mejor. Yo creo que lo que hace es que sea claro, que sea conciso y que vaya directamente a los objetivos que tiene que marcar, sobre todo el EIR, ¿vale? La colaboración y la comunicación efectiva. Para mí el éxito de un buen proyecto con metodología BIM está en la comunicación, el saber con quién son los involucrados y a quién te tienes que dirigir, cuándo y cómo te tienes que dirigir, ¿no? Ya sea parte cliente adjudicatario, o ya sea dentro de los equipos de desarrollo de proyecto, ya sea equipos de diseño, etcétera. Al final la colaboración y la comunicación efectiva tiene que estar plasmado en el web, y creo que ayuda mucho a poner ese orden. Y la gestión de cambio, ¿no? La gestión de cambios, me refiero aquí a que si tú tienes una metodología bien definida y esos alcances bien definidos en el web, cualquier cambio que pueda sufrir el proyecto en cuanto a personal, en cuanto a conceptos o incluso partes de diseño, tienen que ser absorbidas de una manera óptima. No podemos pensar que porque un líder de ingeniería deje el proyecto se pueda caer, o que la información, porque se vaya a Information Manager, llamado Information Manager, o el que gestiona toda la información de un proyecto, no se sepa dónde está la información, en qué apartados está la información, en qué espacios está la información en un CDE. Y bueno, hasta aquí es mi presentación. Espero que haya servido, que os haya gustado, y nada.